Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos estén escuchando, ya sea fuera del país, como nosotros que estamos en Barcelona o en Costa Rica, sean bienvenidos al podcast Bermutico. Queremos contarle la vida de los ticos de este lado del charco. Mi nombre es Daniela. Hola, Ryan. Y hoy tenemos a don Juan Carlos Hidalgo, candidato a la presidencia de la República de Costa Rica para 2026. Don Juan Carlos, por favor, preséntese. Tal vez hay mucha audiencia aquí de españoles y que no lo conocen. Así que, ¿cómo nos podría resumir su historia? Bueno, muchísimas gracias, Daniela y O'Brien, por esta oportunidad. Mi nombre es Juan Carlos Hidalgo, soy internacionalista, estudié Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional. Nací y crecí en San Carlos, en la zona norte de Costa Rica, en una época en donde parece mentira, pero la Guerra Fría estaba en lo más intenso, ¿verdad? Y en la zona norte se vivía el conflicto entre sandinistas y contras, allá en los años 80. Y entonces siempre me fascinó, crecí con ese contexto de la Guerra Fría, siempre me fascinó mucho las relaciones internacionales y por eso fue lo que estudié cuando llegué a la Universidad Nacional. Luego obtuve una beca para ir a estudiar a Estados Unidos, saqué una maestría en Comercio y Política Pública Internacional en George Mason University, en los suburbios de Washington, y me quedé trabajando en Washington por 12 años más después de la maestría. En total estuve 14 años fuera del país. Ahí me consolidé como analista sobre políticas públicas para América Latina en un centro de pensamiento. Tuve la oportunidad de recorrer toda América Latina, estudiar a profundidad sus políticas públicas. Y bueno, tomé la decisión, ya me ganó la cabanga y al final de los años, de los 30, decidí regresar a Costa Rica para iniciar una nueva etapa y un nuevo reto que era involucrarme en política. Llegué al convencimiento de que en política no hay sillas vacías y por eso tomé la decisión junto con mi esposa, que es estadounidense, a quien conocí en Washington, de regresar y aquí estamos. Primero fui candidato a diputado por el Partido Unidad Social Cristiana en las elecciones pasadas, no fui electo. Luego asumí la presidencia del partido y desde este año estoy como candidato presidencial para las elecciones del 1 de febrero. Ok. Muchísimas gracias. ¿Cuántos años tiene, don Juan Carlos? Tengo 45 años. Nací en 1980. Ok. Muy bien. Y bueno, ya que usted Aquí también... nos estoy acompañando con el cafecito. Con cafecito, los ticos no vivimos sin café. Don Juan Carlos, ya que usted tiene una experiencia como nosotros de estar en extranjero, si me podría decir como qué aportó esa experiencia tanto a nivel profesional, bueno, ya nos dijo que pudo recorrer toda América, también verlo, me imagino, desde otra perspectiva, estar en Estados Unidos, ver a Latinoamérica de otra manera, pero a nivel personal, por ejemplo, ¿qué aportó para usted esa experiencia? Bueno, fue una experiencia de vida. De hecho, hasta ese momento casi que se puede decir que la mayor parte de mi vida adulta la viví en Estados Unidos. Primero que todo conocí a mi esposa, al amor de mi vida, allá en Washington, recién llegando en el 2002, en una fiesta. Yo no conocía a nadie. Así fue como yo llegué. A mí me sale la oportunidad de ir a hacer una pasantía de verano en el año 2002, recién terminada la U. Estudié Relaciones Internacionales en la UNA, terminé en noviembre, me gradué en noviembre, diciembre del 2001 y para mayo del 2002 me salió la oportunidad de ir a hacer una pasantía de 10 semanas en Washington y me fui. Y al final de esa pasantía me salió la oportunidad de quedarme trabajando allá. Entonces la tomé. Y es la primera vez yo que me independizaba, ¿verdad? Yo nunca había vivido solo, nunca me había tenido que cuidar de tener un plato de comida sobre la mesa, ¿verdad? O quién me lavaba la ropa, todo. O sea, la primera vez que yo estaba independizándome. Entonces fue toda una experiencia y completamente desconocido, una ciudad desconocida. No conocía a mayor cantidad de gente. Me invitaron a una fiesta y ahí fue donde conocí a Cristina. Y bueno, estuve año y medio en Washington, luego regresé a Costa Rica por 2 años y luego en el 2006 volví a sacar la maestría con una beca. Y la oportunidad de trabajar en el instituto, la verdad es que
sí, fue la formación profesional mía, que todavía me han inculcado valores y me han inculcado principios que muchas veces en política se tratan de olvidar, pero yo no puedo. Hoy esta mañana estaba pensando en eso, ¿verdad? Que a veces me dicen en la campaña, mira, ¿por qué usted no es un poco más populista? ¿Verdad? ¿Por qué usted no dice tal cosa aunque usted sepa que no se puede hacer? Pero ya después, ya en el gobierno, uno se desentiende lo que prometió. Yo no puedo hacer eso. O sea, esa es mi formación profesional como analista de políticas públicas. Yo no puedo prometer una política que yo sé que no se puede cumplir, o no puedo prometer algo que yo sé que no es viable. Entonces, del trabajo que hice en el Cato Institute, bueno, sí, pude recorrer toda América Latina y conocer grandes personas, grandes pensadores y tener relaciones cercanas con ellos. María Corina Machado, quien acaba de ganar el Premio Nobel de la Paz, una amiga con la que compartí en muchas ocasiones, principalmente en Venezuela. Don Mario Vargas Llosa, también Premio Nobel de Literatura, compartí con él en repetidas ocasiones. Gente que ha estado en política, etcétera. Entonces esto no lo cambio por nada. Fue algo muy bonito, pero sí es cierto que vivir fuera del país es duro. Y la cabanga, no sé si a ustedes les ha pasado, pero la cabanga viene por temporadas. Sí. Y hay veces que uno está bien y dice, no me hace falta Costa Rica, estoy bien acá, la verdad es que lo estoy pasando bien, soy privilegiado por las oportunidades que me ha dado la vida. Y pum, 3 años después viene esa cabanga donde uno dice, agarro las maletas y me devuelvo, ¿verdad? Bueno, en una oleada de esas de cabanga finalmente tomé la decisión de regresar y tampoco me arrepiento en lo más mínimo, especialmente por las cosas como se están poniendo en Washington, que no están muy bonitas ahora en este momento. Pero sí, como les digo, una experiencia inolvidable, una experiencia profesional que me formó de por vida y no la cambio por nada. Ok, muy buena historia, muy buena experiencia. Y don Juan Carlos, cuando regresa al país, ¿por qué? O sea, ¿qué lo motivó a unirse al Partido Unidad Social Cristiana? Sí, la Unidad es el partido de mi infancia y de mi juventud, es el partido de mi familia. La primera memoria política que yo tengo es 1986, para las elecciones de Calderón y Arias. Mi abuelo puso una gran bandera de la Unidad al frente de la casa. Nosotros vivíamos en el puro centro de Ciudad Quesada. Y esa fue la primera memoria que yo tengo. Y bueno, yo participé de chiquillo como guía y jefe de guías muy activamente en las elecciones de Calderón y de Miguel Ángel Rodríguez. Luego, cuando estoy en la universidad, empiezo a trabajar en la oficina de un diputado social cristiano de manera honoren para adquirir experiencia laboral mientras estudiaba. Sin embargo, después me fui a la Unidad, sí, y me involucré con otros partidos políticos, con el Movimiento Libertario en particular. Y ya luego me fui a Washington y me desentendí de la política nacional. No me desentendí que no estaba prestando atención, simplemente no participaba yo en ningún partido político ni nada por el estilo. Mi rol era otro. Sin embargo, después de la elección de Rodolfo Pisa en el 2018, yo quedé con esa espinita de que el Partido Unidad Social Cristiana es un partido que, con la dirección correcta, puede ser un partido que le vuelva a aportar grandes cosas a Costa Rica. Si usted ve, los gobiernos de la Unidad es cuando Costa Rica ha estado mejor, ha tenido los mejores índices económicos, ha tenido los mejores avances sociales. Es el partido del buen gobierno. Yo creo que el partido se perdió un poco tras la crisis que hubo hace 20 años y se convirtió en un partido más interesado en sacar diputados que en gobernar otra vez. Pero bueno, con Rodolfo Pisa yo vi un partido que vi retazos de ese partido que podría volver a ser un partido de centro derecha con políticas modernas que impulsa el crecimiento económico, el sector privado competitivo, con por supuesto un componente fuerte de justicia social. Entonces, eso lo empecé a madurar, no fue una decisión fácil regresarme, no es que de repente en 6 meses ya yo había tomado la decisión, fueron como 3 años, para serles honestos, pero finalmente tomé la decisión de meterme en la Unidad y aspirar a un puesto de elección popular en el partido. Y ha sido todo un proceso, ¿verdad? Una cosa es ser analista de políticas públicas, era que cuando yo estaba allá, yo tenía una columna en La Nación, fui columnista de La Nación por 5 años y medio, y muchas veces la gente me criticaba y me decía, mira, qué fácil es criticar desde un escritorio en Washington, ¿verdad? Y a mí eso me molestaba montones. Yo decía,
pucha, el valor de las ideas es enorme, ¿verdad? Sí, es sí, importante, sí. Las ideas tienen consecuencias. Pero vieras que ahora que estoy de político, y a veces que me cuesta admitir esa etiqueta, pero ahora que estoy de político, vieras que sí, que tenían cierta valía esa crítica que me hacían, porque no es lo mismo verla venir que bailar con ella. O sea, cuando uno está en política, hay que tomar decisiones muy difíciles todo el tiempo y es muy fácil criticar a veces y despotricar. Y otra cosa es tener que estar en la silla teniendo que tomar decisiones. Y una de las cosas que yo he aprendido en política, quizá la elección que yo le transmitiría más a las demás personas, es que en política las decisiones nunca son entre una decisión buena y una mala. Sería facilísimo esto. Imagínate, uno va por la buena siempre. En política casi siempre las decisiones son entre una mala y una mala. Y uno tiene que escoger cuál el mal menor. El mal menor. Los de gris, tiene que escoger el mal menor. ¿no? Perdón. Entonces mucha gente dice, Juan Carlos, ¿pero por qué estás haciendo esto? Porque resulta que la alternativa era peor. Y hay veces que la gente nunca entiende cuál era la alternativa, porque no la conocen, pero uno sí la conoce. Entonces, ese es el lío, eso ha sido. El otro día, resulta que mi esposa, después de que yo no quedé electo diputado en el 2022, mi esposa es enfermera y no puede ejercer en Costa Rica porque su título no es reconocido por el sistema, a pesar de ser una enfermera graduada de la mejor universidad de enfermería de Estados Unidos, que es la Johns Hopkins, no puede ejercer acá. Entonces tomamos la decisión muy difícil de que ella regresaba a Estados Unidos y a trabajar, y yo me quedaba acá como presidente del partido y yo iba a estar yendo una vez al mes, por lo menos una semana, para estar con ella. Y así fue durísimo, durísimo. Pasamos 2 años y medio en eso. Pero cada vez que yo iba allá, de vez en cuando aprovechaba para ir a tomarme algo con mis compañeros del instituto. Y entonces yo salía y me preguntaba, mira, ¿cómo estás haciendo ahora que sos político y todo? Y ustedes saben que, bueno, no sé si saben, pero el Cato Institute es un instituto liberal y los liberales ven con muchísimo escepticismo, para ser generoso, a los políticos, ¿verdad? Claro. Con mucho recelo. Entonces y ahora yo era el político, entonces me preguntan, ¿y ustedes vos cómo estás haciendo? Y yo les decía, vea, qué fácil el brete de ustedes aquí, qué fácil lo que ustedes hacen, que es simplemente criticar y criticar a los políticos, pero eran que no es tan fácil, verás que no es tan fácil, hay que tomar decisiones difíciles. Es como tú te estás poniendo en la posición que te ponían tus detractores al inicio, ¿no? Pues sí, me cuesta admitirlo porque nuevamente a mí me molestaba eso. Me molestaba cuando me decían, qué fácil es criticar desde un escritorio en Washington. Y sí, resulta que sí era fácil criticar desde un escritorio en Washington. Y ahora que estoy acá, si algo tengo que admitir es ese mea culpa, de que tal vez muchas veces en el pasado tuve muy poco tacto y muy poco tino a la hora de emitir críticas, que ahora que estoy acá sé que no tenía mucha validez. No. Bueno, don Juan Carlos, tenemos un montón de temas y cosas que queremos preguntarle, así que claro. Vamos directo, ¿no, Brian? Sí, empezamos con, a ver, tal vez una breve inciso al tema del voto. Exacto, del voto en el extranjero específicamente. Sí, bueno, ya sabes que la cantidad de costarricenses en el extranjero pues es relativamente pequeña, ¿no? Y también me imagino que pese a esto no ha habido una fuerte campaña en pro de hacer más fácil el voto para las personas en el extranjero. Y hablando con otros candidatos que ya hemos hablado con Ariel Robles y con Claudia Robles, y nos ha dicho que el voto extranjero es lo más viable. Entonces, yo no sé si dentro del partido, entre todos los planes, que yo entiendo que eso es más del Tribunal Supremo de Elecciones, entiendo yo, pero también hay un posicionamiento político que tiene que hacer en pro del voto extranjero. No sé si ha habido alguna conversación en ese sentido. Mira, el voto del extranjero yo lo ejercí 2 veces, ¿verdad? Tanto en el 2014 como en el 2018. Yo voté en Washington. Sí, muy pocos costarricenses lo ejercemos. Es una fracción de la gente que vive fuera del país, a pesar de que somos pocos costarricenses. Éramos pocos, bueno, yo me cuento todavía, a ver si me fue una mala pasada. Son pocos los costarricenses que viven fuera de Costa Rica. Son pocos los que, de una fracción de esos costarricenses, los que ejercen el derecho al voto.
Y pesan muchos factores, ¿verdad? Bueno, tal vez el tema de la cédula es un tema que a la gente se le vence la cédula y tener que ir a volver a sacarla, hacer el cambio en el registro electoral también no es fácil. Entonces, yo creo que el Tribunal Supremo de Elecciones debería tomar medidas en esa dirección. Ahora con la cédula electrónica tal vez deberíamos de tener más facilidad para poder entonces ejercer ese derecho. Sí hemos visto, por ejemplo, que en consulados donde podrían ir a votar decenas de miles de costarricenses, como es el de New Jersey, New York, lo que llegan a votar al final son como 700 personas, si acaso, ¿verdad? Entonces, bueno, ya hay que tratar de incentivar a la gente a que haga esos cambios de residencia, que puedan ir a votar y demás. La verdad es que se siente muy bonito. Es un momento de conexión absoluta con el país de uno, ir a votar en el extranjero. Pero también es entendible que las distancias pesen mucho. Por ejemplo, bueno, estoy pensando en Estados Unidos, pero una persona que viva en Oregon, que viva en Seattle, tiene que viajar hasta Los Ángeles para poder ir a votar, ¿verdad? Y eso es complicado. Me imagino que ustedes en Barcelona tienen que ir a Madrid. No sé si hay consulado en Barcelona. Sí, nosotros recorremos 120 kilómetros para ir a Madrid. Sí, que no es ninguna tragedia con el AVE, ¿verdad? Que no es ninguna tragedia, pero para otra gente sí hay que tomar avión y hacer una inversión. Sí, por esto también se había hablado del voto electrónico, ¿no? Y de hecho nos ha mencionado de que hay un plan piloto, entiendo yo, de las elecciones municipales y que este puede ser el inicio de una potencial implementación a nivel nacional, no para, obviamente, estas elecciones, sino para las próximas. Mira, el voto electrónico en las municipales no era tal, ¿verdad? El voto electrónico era una maquinita en donde uno apretaba un botón, como cuando uno ordena comida en un restaurante de comida rápida, ¿verdad? Uno aprieta y lo que te tira es un tiquete con la opción que uno escogió y uno metía ese tiquete en la urna. O sea, al final de cuentas no era un voto electrónico. Recibió muchísimas críticas y puedo dar fe de que a la gente se le hizo un sancocho, especialmente a las personas adultas mayores, se les hacía todo un sancocho el tema de la máquina, ¿verdad? Hay que tener cuidado ahí, ¿verdad? Y les digo una cosa, lamentablemente en este momento el país está viviendo un periodo de crispación, un periodo de volatilidad política, esa es la palabra, peligroso, en donde se está cuestionando de una manera como yo nunca he visto en 45 años a las instituciones. Se está cuestionando al Tribunal Supremo de Elecciones, se está cuestionando la integridad del Tribunal Supremo de Elecciones, y esto lo está haciendo el presidente de la República, diciendo abiertamente, yo no confío en el Tribunal Supremo de Elecciones, y usted tiene gente allá afín al presidente cuestionando la validez de las próximas elecciones. De una vez, ya lo están haciendo, ¿verdad? Y eso es una campaña día a día con medios de comunicación afines, dándole. Y bueno, están criticando, por supuesto, a otros, a la Contraloría, que al OIJ, que al fiscal de la República. O sea, hay una campaña concertada de parte del oficialismo por desacreditar a la institucionalidad costarricense, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta gente que le incomodan los pesos y contrapesos de la democracia. Pues bueno, ¿qué es lo que me temo yo con el tema del voto electrónico? Que se presta para suspicacias, ¿verdad? Al ser máquinas, al no haber papel, o por lo menos dependiendo de cómo se realice, la gente va a salir a decir, mira, hubo fraude, no me gusta el resultado. Y voy a ponerme un poco detallista en esto. Si usted ve las elecciones en el exterior, los partidos que tienden a irle bien es el Frente Amplio y el PAC. Usualmente el Frente Amplio y el PAC son los partidos que ganan las elecciones en el exterior, ¿verdad? Que son precisamente los partidos que son contrarios, o sea, son el anatema del chavismo. Entonces puedo ver un escenario con voto en el exterior, aumenta el voto de los costarricenses en el exterior, aumentan los votos para el PAC y entonces los chavistas van a salir a decir, ve, fraude, ahí está. Lo que la evidencia es obvio, como... Exacto. Entonces hay que tener cuidado, yo tendría mucho cuidado con eso. La voluntad política, dices que es por esto la voluntad política para hacer un voto electrónico
se va a disminuir, porque muy probablemente está beneficiando a una población, aún se sabe, a una población que es afín a ciertos partidos. No lo había puesto, no me había puesto a ver desde ese punto de vista, pero sí tiene sentido. O sea, yo puedo ver un escenario en donde el voto electrónico se preste para cuestionar la integridad de las elecciones. Y la gente utilizando estos argumentos para decir hubo fraude o nos robaron tantos votos, etcétera. Si usted ve, y lamentablemente en Estados Unidos eso es lo que pasa, ¿verdad? En Estados Unidos se está cuestionando la integridad de las elecciones precisamente por el uso de voto electrónico. Entonces, yo sé, o sea, habiendo sido un costarricense que vivió en el exterior, por supuesto que a mí me encantaría facilitar el máximo el ejercicio del derecho al voto, pero viendo el contexto en el que estamos en este momento en Costa Rica, creo que podría generar una situación que no es óptima para el nivel del debate político. Y, por ejemplo, voto por correo postal, como se hace en España. Por ejemplo, yo tengo una tía que es nacional, o sea, es española, y ya recibe en Costa Rica, en Cartago, la papeleta para votar. En países como aquí en España, el correo es tan seguro como, o sea, yo no sé por qué no se implementa algo tan fácil como eso, y barato. Sí, aquí mi esposa también. Mi esposa es estadounidense y ella votó en las elecciones del 2020 también por correo. Sí. Imprimió la boleta aquí en la casa, la llenó y me puso a mí a firmarla, porque tiene que ir con la firma de un testigo. Me puso a mí a firmarla, a pesar de que yo no soy estadounidense, y se fue. Pucha, pero también lo ven como algo que sea transparente. Claro, si usted mismo firmó, ya per se está, desde algún punto de vista, anulando como testigo, ¿no? Porque me imagino que el testigo tiene que ser estadounidense. Sí, o sea, es complicado porque uno nunca puede determinar que efectivamente fue la persona la que ejerció el voto. Claro. Pudo haber sido alguien más. Sí, entonces, aquí el tema es, hay que proteger ante todo la integridad y la integridad y la credibilidad de nuestro sistema electoral. Ese es el principio fundamental. Si la gente pierde confianza del Tribunal Supremo de Elecciones, se cae todo. Se descalabra la democracia costarricense. Y en este momento tenemos actores muy poderosos en Costa Rica que están en esa misión. Ver cómo desacreditan al Tribunal Supremo de Elecciones, ver cómo desacreditan los procesos electorales de Costa Rica. Y si llegamos a ese punto, de ahí, apague y vámonos. O sea, que usted no ve una opción viable, o sea, una opción, ¿cómo le puedo decir la palabra? Que la gente pueda creer que sea válida para voto en el extranjero. Más adelante, si hay algún tipo de voto electrónico que en verdad garantice la transparencia, y bueno, por ejemplo, tenemos países como Estonia, en donde casi que todo se puede hacer electrónicamente, ¿verdad? El único trámite que usted no puede hacer electrónicamente es casarse y divorciarse, pero todo lo demás usted los puede hacer electrónicamente en Estonia. Okay. Si eventualmente podemos migrar hacia un sistema electrónico donde se den garantías plenas de que no hay problemas en la transmisión de datos, no hay problemas en el ejercicio del voto, etcétera, etcétera, por supuesto que yo estoy favorable a eso. Mi preocupación es que en este momento el debate político en Costa Rica está muy cargado y no es tal vez la solución en este momento el mejor momento. Sí, es un buen punto de vista. Yo creo que es lo mismo que estás diciendo, ¿no? Es como tú como actor ya ves potenciales ramificaciones de este evento que pueden salir mal. Una cosa que además quería mencionar para cerrar el tema del extranjero, y tú siendo expatriado, una situación que vivimos nosotros en España y que al menos para mí, y creo que para Daniela también representa una restricción, es que ya tenemos años de cotizados. Yo tengo 10 años aquí, pero he estado trabajando 8 años, primero en la universidad, después en empresas y tal. Y yo me pregunto, todo esto, si vuelvo a Costa Rica, lo pierdo. ¿Y qué pasa? Que por si no sabía, entiendo yo que el tema del sector del Parlamento, del Legislativo, no se ha discutido aún, pero hay una propuesta de compartir
los fondos entre España y Costa Rica en términos de seguridad social, en el sentido de que si yo eventualmente quiero volver al país, pues todos los años cotizados se puedan transferir hacia Costa Rica. No sé si es bilateral, me imagino que también sería de vuelta, pero... Es bilateral, correcto, es un convenio bilateral. Exacto, entonces, si alguna vez... Es una idea interesante y yo lo viví, o sea, y lo sigo pensando. Yo coticé durante 12 años a la Seguridad Social en Estados Unidos y no coticé poca plata. Y siempre me he preguntado qué va a pasar con eso, ¿verdad? Lo perdí, o sea, o todavía tengo una cuentita ahí en el Seguro Social de Estados Unidos que me he hecho una pensión de $200 al mes o algo. Pero es una buena, no lo había pensado, de que tal vez Costa Rica podría tener acuerdos, especialmente en aquellos países en donde tengamos una población migrante importante, Estados Unidos, España, o incluso verlo como algo con la Unión Europea como un todo, de una manera de incentivar a los costarricenses a regresar a casa, ¿verdad? Especialmente pensando en una cosa. Nunca me gustó el término, pero ustedes y yo en ese momento representamos fuga de cerebro, ¿verdad? O sea, es una enorme inversión que podemos recuperar en Costa Rica en capital humano si la gente regresa. Y si ese es el obstáculo para que mucha gente no quiera regresar, pues bueno, podríamos ver maneras de resolverlo. Por ejemplo, en mi plan de gobierno, una de las cosas que a mí más me llamó la atención de ir en el extranjero es que cada cierto tiempo yo me topaba con algún costarricense oía de algún costarricense que estaba trabajando, particularmente tenía buenos trabajos en institutos o universidades haciendo investigación científica o tecnológica. Costarricense en el Instituto Pasteur en Francia, o un costarricense que tenía un amigo que era físico en la Universidad de Hamburgo, de Hannover, perdón. Y así hay un montón de costarricenses que están en trabajos muy de alto rango y nosotros no tenemos idea de qué se está pasando, ¿verdad? Este amigo que conocí yo, que es San Ramón, de hecho él terminó trabajando en la NASA, ahí en Maryland, cerca de Washington, me comentaba que él, bueno, se fue a estudiar con una beca a la Universidad de Hannover, física, terminó graduándose de doctor en física, se quedó dando clases, y como todo costarricense, porque así somos, él empezó a ver cómo hacía para dar alguna conexión de la Universidad de Hannover con la Universidad de Costa Rica para que por lo menos le dieran una beca a un estudiante cada año, un estudiante costarricense para que se viniera a estudiar a la Universidad de Hannover. Y lo consiguió. Y la Universidad de Hannover aceptó eso. Y él dice que entonces él regresó a su alma mater, a la Universidad de Costa Rica, a hacer los trámites, a hacer los contactos y no le dieron pelota en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Y se perdió esa oportunidad de que un costarricense al año fuera a estudiar a la Universidad de Hannover. Pero uno dice, pucha, así como él, debe haber un montón de costarricenses por todo el mundo que podrían y tienen todo el interés de traer cositas a Costa Rica, ¿verdad? Traer cooperación, traer ideas, traer inversión, etcétera. Y entonces una de las cosas que yo estoy planteando en mi plan de gobierno es que a través del MINCIT se haga un censo de los costarricenses que están en el extranjero en puestos científicos y tecnológicos, ¿verdad? Que el país sepa, el gobierno sepa exactamente quiénes son, dónde están, y empecemos a contactarlos y empecemos a decirles, bueno, señores, ¿ustedes qué? Pues ustedes pueden, no sé, de donde estén, pueden hacer algún tipo de acercamiento para que Costa Rica reciba fondos de cooperación, pueda ser objeto de tal vez de investigaciones científicas, etcétera, y ir articulando estas cosas, ¿verdad? Pues, porque la diáspora es un gran capital humano que tenemos allá afuera y que no le estamos sacando provecho. De hecho, a nivel médico sí que hay un censo. Sí. No, y de hecho te iba a mencionar que hay una herramienta del Estado de la Nación que se llama Hipatia y que ya lleva un registro de eso. Entonces, ya hay mucho trabajo, años de trabajo de parte de ellos que dan seguimiento. A mí al menos me envían cada 1 o 2 años una encuesta para preguntarme, hey, ¿todavía estás en el extranjero? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Y ya lo que quiero decir es que no hay que comenzar desde cero y ya podrían hacer algunas alianzas si es necesario. No, muy bien. El otro día incluso venía abordando un avión, venía de Washington de visitar a Cristina y
y un chavalo me reconoció, empecé a hablar, era un costarricense que trabajaba en National Institutes of Health, ahí en Estados Unidos, en investigación sobre el cáncer, ¿ves? Y entonces uno dice, así tiene que haber un montón de gente allá afuera que está haciendo gran trabajo, grandes investigaciones y de todo, y que el país le podría sacar muchísimo provecho. Muy bien. Pues, don Juan Carlos, para ya cerrar como este bloque de costarricense en el extranjero, yo quiero que le quede un mensaje así como es el convenio que los ticos de aquí de España estamos pidiendo, ya está. De hecho, está todo, digamos, todo el proyecto está en Costa Rica y le han dado una pausa. La pausa no sabemos por qué. Así que si usted queda presidente, recuérdese de ese convenio. Porque está bueno, y les digo que nosotros tenemos como partido político una muy, muy buena relación con los amigos del Partido Popular. Somos partidos hermanos en bares internacionales. Si todo sale bien, el Partido Popular será gobierno prontamente en España. Así que créame que todo lo que necesitemos de España tendremos puertas abiertas en Madrid para sacarlo adelante. Muy bien. Pues, Brian, comenzamos con el otro bloque, entonces, un poco de preguntas. Sí. Sí. Bueno, aquí tenemos algunos bloques. Vamos a tratar de ser hasta donde se pueda ligeros en esto, pero son temas muy densos y ya yo al menos he estado leyendo un poco sobre algunas declaraciones suyas en estos aspectos que para mí son bastante interesantes. Y son los problemas nacionales, ¿no? Y yo creo que el tema de la inseguridad es algo que has hablado, inclusive tienen ustedes propuestas de cómo atacar el problema. No sé si nos puedes explicar brevemente cuál es tu visión al respecto. Sí, bueno, Costa Rica se convirtió en el segundo país más violento de América Central. La otrora Suiza centroamericana ya no existe, ¿verdad? Somos solo después de Honduras el país con la tasa de homicidios más alta de Centroamérica. Y la razón es porque el crimen organizado transnacional identificó a Costa Rica como un punto óptimo para la reexportación de cocaína a Europa. Ustedes están allá y ustedes saben de primera mano que el consumo de cocaína en Europa se ha disparado. Y ahora es un mercado mucho más atractivo para los carteles que el mismo Estados Unidos. En Estados Unidos el consumo de drogas se ha movido a drogas sintéticas, fentanilo, metanfetaminas, entre otras. Entonces, ¿por qué escogieron a Costa Rica? Porque Costa Rica es un país exportador por excelencia hacia Europa. Exportamos café, exportamos bananos, exportamos piña, helechos, etcétera. Y no tenemos un aparato policial lo suficientemente sofisticado para evitar de que las exportaciones nuestras sean contaminadas con droga. Duramos años poniendo unos escáneres en Puerto Moín y a las 24 horas de haber sido puestos 3 trailers chocaron contra los escáneres. El crimen organizado paga hasta $100,000 por inhabilitar los escáneres, aunque sea por unas pocas horas. Entonces, tenemos que caer en cuenta que el Estado costarricense no está en capacidad de garantizar la seguridad del puerto en Moín. Está entrando un montón de cocaína a Costa Rica, según estimados de la DEA, 500 toneladas al año. Y esta no es cocaína que se queda en el país, esta es cocaína que mayormente sale exportada a Europa. Entonces, si nosotros cortamos ese cordón umbilical de Costa Rica a Europa en cuanto a la exportación de cocaína, la cantidad de droga que entra al país va a caer, puesto que los carteles van a decir, bueno, ya se nos complicó Costa Rica, vamos a exportar desde otro punto, ¿verdad? Así es como funciona esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Precisamente, utilizando nuestros buenos contactos con partidos europeos, estamos proponiendo un acuerdo de cooperación policial con la Unión Europea, de tal forma que Europol, la policía europea, esté presente en Puerto Moín y sean los europeos quienes se garanticen que nuestras exportaciones al viejo continente no vayan contaminadas con droga. Esta es una conversación que ya tenemos muy avanzada. En abril estuve en el Congreso del Partido Popular Europeo en Valencia, invitado por el PPE como candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana, y tuve la oportunidad de sentarme a hablar con eurodiputados, con el comisionado de Asuntos Interiores de la Unión Europea, con primeros ministros y demás. Y existe un gran ánimo de ayudarnos en esto. Los europeos dicen, mira, para nosotros es más sencillo garantizar la seguridad de un puerto que para nosotros es de este tamaño, que luego andar buscando cargamentos de cocaína en los puertos de Amberes o Hamburgo o Rotterdam, ¿verdad? Entonces, para nosotros está la propuesta principal. Blindar Puerto Moín, quitarle el atractivo a Costa Rica para el crimen organizado transnacional.
Obviamente necesitamos tomar otras medidas. Hay que aumentar la fuerza pública. La fuerza pública en Costa Rica son 13.500 efectivos. Ya ha estado ahí por aproximadamente una década. Estamos proponiendo aumentarlo a 20.000 efectivos. Hay que dotar a los cuerpos policiales de equipamiento y tecnología. Actualmente da lástima el estado de las delegaciones de la fuerza pública, da lástima el estado de las patrullas que no están ni siquiera blindadas. Estamos mandando a los policías a tiroteos con patrullas que sirven de escudo y que son como cajas de mantequilla para la AK-47. No hay suficiente armamento. El gobierno desmanteló el servicio de guardacostas. Entonces, la inversión que hay que hacer en gasto de capital en materia de seguridad es enorme. Y yo estoy en contra de más impuestos, yo estoy en contra de endeudar más al país, y es por eso que estamos proponiendo la creación de un fideicomiso, un Fondo Nacional de Seguridad, que salga de la venta de un activo del Estado. Y estamos proponiendo la venta del Banco de Costa Rica para ello. ¿Por qué el Banco de Costa Rica? Es un activo que está perdiendo valor todos los años. El Banco de Costa Rica hoy vale menos de lo que valía en el año 2000. Entonces nos estamos aferrando a una joya de la abuela, que cada vez vale menos, cuando necesitamos recursos de manera urgente para hacerle frente a esta amenaza existencial que representa el crimen organizado transnacional. Creemos también que hay que fortalecer la inteligencia en Costa Rica. Tenemos un instituto costarricense sobre drogas que la inteligencia financiera que hace da lástima. Nosotros estamos proponiendo convertir el ICD en una agencia de inteligencia contra el crimen organizado, siguiendo el ejemplo británico del 2013, una reforma que hicieron los británicos en el 2013, reconociendo la naturaleza del enemigo que tenemos. El crimen organizado no solo es narcotráfico, trata de blancas, es contrabando, es minería ilegal, entre otras cosas. Entonces necesitamos una agencia muy robusta, con mucha cooperación internacional, para hacerle frente a este flagelo. Tenemos que caer en cuenta como país que los años idílicos que teníamos, en donde teníamos una fuerza policial muy civilista y diezmada, etcétera, se acabaron. Tenemos frente a nosotros a un enemigo formidable que requiere de medidas extraordinarias para hacerle frente. Y si esto involucra tener policía extranjera presente en Costa Rica, si esto involucra fortalecimiento de la inteligencia, si esto involucra un sacrificio para invertir en cuerpos policiales robustos, lo siento mucho, pero hay que hacerlo. Don Juan Carlos, creo que esto de la venta del Banco de Costa Rica ya Rodrigo Chávez lo planteó para otros fines, creo, pero no es algo nuevo, me parece. No, incluso Miguel Ángel Rodríguez lo planteó hace 20 años. O sea, el tema de vender el Banco de Costa Rica ha estado presente por mucho tiempo y la gente cuestiona con toda justificación por qué el Estado tiene 3 bancos, ¿verdad? Los socialcristianos partimos del principio de subsidiariedad, que es del Estado, que es un principio cardinal de la filosofía socialcristiana, que establece que el Estado solo debe participar en aquellas áreas en donde el sector privado no lo hace del todo, no lo hace bien. Entonces, que el Estado tenga 3 bancos no tiene ningún sentido. En este caso, entonces, nosotros no estamos planteando la venta del Banco de Costa Rica porque sí, o para abonar a la deuda. Lo que queremos es sacar recursos para financiar la lucha contra el crimen organizado. Y eso es lo que le pregunto a los demás candidatos, ¿verdad? Ok, todos los candidatos estamos hablando que hay que tener más policías y que tienen que estar mejor equipados. ¿De dónde va a salir la plata? Eso es una pregunta que hay que hacerle a los candidatos. Claro, claro. Yo no pienso aumentar impuestos. Eso yo me rehúso firmemente a eso. No pienso endeudar más al país. Entonces, ¿de dónde va a salir la plata? No sé si quieres poner, porque yo creo que está muy relacionada a la pregunta que sigue. Daniela. Sí, dime. Sí. Sí, yo recuerdo, de hecho, si no me equivoco, eras muy activo con el tema de la reforma fiscal, ¿no? Y yo entiendo su posición y también una de las cosas que a nosotros nos gustaría conocer tu opinión es el tema de la competencia y competitividad que tiene el país. ¿Por qué? Porque, bueno, en el aspecto fiscal, creo que vamos bien, relativamente, ¿no? Respecto a lo que teníamos hace 8 años, por ejemplo. Si es debido a las medidas o a un tema coyuntural, no lo sé, tal vez tu opinión también aquí será importante, pero una cosa que al menos a nosotros nos impacta mucho es el costo de vida en Costa Rica. Cada vez que vamos
cada 2, 3 años, yo me pregunto, ¿cómo vive la gente? ¿Cómo hace la gente en Costa Rica? Porque nosotros ya vivimos en Barcelona, que es de las ciudades o la ciudad más cara de toda España. Y cuando vamos, vemos Costa Rica todavía más caro. El supermercado en Costa Rica, a comparación aquí en Barcelona, está 3 veces más cara. Entonces, siempre nos preguntamos cómo hace la gente, y también a nivel de turismo, no sé si sabía, pero Cataluña, las personas de Cataluña es la tercera población que más visita Costa Rica. Y ahora están prefiriendo irse a Asia porque les cuesta la mitad o un tercio del viaje que puede costar Costa Rica. Entonces, claro, tenemos como ese contraste que decimos, ¿cómo hace la gente en Costa Rica al final para salir al fin de mes? Sí. Bueno, yo lo vivía cuando venía al país. Sí, después de la inflación que hubo en Estados Unidos con la pandemia, los precios en Estados Unidos se dispararon y ya no hay comparación. Pero antes de eso, salir en Washington era prácticamente lo mismo que salir acá. Impresionante. Y esto, si ustedes ven los números de visitación de turistas, están cayendo en el país, y no solo los números de turistas que están entrando al país, la cantidad de divisas que está entrando producto del turismo está cayendo, porque aparte de ser caros, que ya tenemos rato de ser caros, ahora somos inseguros, ¿verdad? Entonces, una combinación terrible. Mira, el tema del costo de vida es un tema que tiene muchísimas facetas. No se puede achacar a una sola causa. Pero es cierto que en Costa Rica tenemos muchas regulaciones, muchas trabas, muchos cuellos de botella que limitan la competencia, que encarecen los costos de producir, y todo esto se transmite a los consumidores. Voy a poner un ejemplo, el tema de los puertos. Caldera es el único puerto que tenemos en el Pacífico. Es un puerto que está colapsado. Los barcos tienen que esperar un mes para descargar, a un costo de $20,000 en multas por día, ¿verdad? Y adivina a quién le trasladan esos costos, y a los consumidores, por supuesto. Entonces, el tema de la infraestructura pesa, el tema de las regulaciones pesa. Costa Rica es el país con las regulaciones más asfixiantes de la OCDE. Entonces, hacer negocios, no solo abrir un negocio, sino mantenerse abierto, todo esto se le traslada a los consumidores, por supuesto. Tenemos el tema de la electricidad. El costo de la electricidad para fines industriales y comerciales está entre los más altos de la región, y ahí tenemos un monopolio que no quiere mayor participación privada en la generación y distribución eléctrica. También esto genera costos que se transmiten a los consumidores. Tenemos el tema de las altísimas cargas sociales que hay en Costa Rica. Costa Rica tiene las cargas sociales más altas de la OCDE, que son impuestos al trabajo. Entonces, la contratación de mano de obra aquí en Costa Rica es muy, muy alta, y esto, por supuesto, que en ciertas industrias se traslada a los consumidores. Entonces, si queremos reducir el costo de vida, tenemos que hacer más barato producir en el país. Y eso es lo que estamos planteando nosotros, toda una serie de medidas tendientes a reducir los costos de hacer negocios en Costa Rica, bajar cargas sociales, abrir el mercado de electricidad, digitalización de servicios de gobierno para que introducir la ventanilla única de inversión a toda la economía y no únicamente las zonas francas, alianzas público-privadas para la construcción de obra pública, habilitar un segundo puerto en el Pacífico, etcétera. Pero todo esto toma tiempo, ¿verdad? No es una cuestión que se pueda hacer así y de repente ya Costa Rica es un país barato otra vez para, ¿Y el tipo de cambio? Vivir. El tema del tipo de cambio es un gran problema en este momento. Efectivamente, hay una política que no responde a criterios técnicos, sino a criterios políticos, y es evidente que el Banco Central está bajo la influencia del Poder Ejecutivo en ese sentido. Y esto está generando un boom de consumo artificial. Vean ustedes que el año pasado se importaron a Costa Rica 130,000 carros nuevos. Bueno, no nuevos, se importaron 130,000 carros entre nuevos y usados. Este año vamos para una cifra similar, y eso tiene colapsadas las vías nacionales, porque la infraestructura, por supuesto, que no está siguiéndole el paso a la importación de vehículos. Este año se rompió el récord de los costarricenses saliendo al extranjero. Entonces, el tema del colón fuerte está generando un boom de consumo, pero es un boom de consumo artificial, no es un boom de consumo que responda a mayor generación de empleo. De hecho, si usted ve los números de empleo en Costa Rica, tenemos 100,000 costarricenses menos trabajando que el mes antes de la pandemia.
Menos costarricenses están trabajando hoy, están en la fuerza laboral que hace 5 años. Entonces, ¿de dónde está saliendo esta capacidad de consumo? Bueno, parte de eso es el tema del tipo de cambio, pero sí a un gran costo. El país está encareciendo terriblemente y hay industrias enteras, sectores enteros que están sufriendo muchísimo. Turismo, el sector agroexportador, el sector de zonas francas y demás que tienen sus ingresos en dólares y que sus gastos en colones. Eso también hay que corregirlo, por supuesto. Es complicado. O'Brien, vos sabés, sos economista, el endeudamiento en dólares ha crecido 3 veces más rápido que el endeudamiento en colones. Por supuesto que las personas son actores económicos racionales y ante una política de colón fuerte, la gente opta por endeudarse en dólares, puesto que exactamente el servicio de la deuda es mucho más barato. Así que cualquier ajuste que haya en esa dirección va a ser bastante delicado, porque usted se puede llevar en banda a muchísima gente, ¿verdad? Pero en fin, esos son parte de los problemas que está enfrentando en este momento el país. El tema del costo de vida, sin duda alguna, es un problema que necesitamos entrarle. Ok. Y don Juan Carlos, entrando en materia de transportes, por ejemplo, que ya hemos tenido a doña Claudia, a Ariel también, ¿usted apoyaría el proyecto de tren eléctrico? El que, digamos, inició doña Claudia, ahora Rodrigo Chávez ha agarrado casi exactamente lo mismo. ¿Usted lo apoyaría? Yo quiero verlo con detalle. Okay. Yo lo que creo es que más que obsesionarnos con el tren eléctrico, necesitamos un sistema de transporte público integral y eficiente en toda la gama. Entonces, primero que todo, y yo no soy experto en el tema, pero de lo que me ha asesorado, es que usted necesita sectorización de los buses. Tenemos que entender una cosa, el trazado de la línea del tren que va de este a oeste de la capital no cubre los principales centros de población de San José. O sea, no cubre Desamparados, no cubre Los Hatillos, no cubre Moravia, no cubre Goicoechea. Donde más está la gente en San José, por ahí no pasa el tren. Entonces, podemos construir el tren, que siempre vamos a seguir teniendo problemas terribles de tráfico, porque si no hacemos nada más al respecto. Entonces, necesitamos sectorización de los buses. Y los buses tienen que estar integrados, sí, a un sistema de transporte público masivo que puede ser el tren. Mira, yo la verdad es que para mí es mucho más eficiente en términos de transporte de personas por hora a un menor costo, un sistema de buses rápido con carril exclusivo que un servicio de tren. Quienes hemos vivido en ciudades que tienen trenes, sabemos un pequeño detalle que la gente obvia cuando habla del tren aquí en Costa Rica. Y es una cosa en la que los costarricenses no somos para nada buenos. Mantenimiento. Los costarricenses hablamos mucho. Mira, el tren cuesta $1.500 millones construirlo, por lo menos el tren que proponía la administración anterior. Ok, ¿y cuánto cuesta mantenerlo? Aquí en Costa Rica no mantenemos la obra pública. Se construyó, por ejemplo, la carretera que va de Limonal a Liberia y no se le ha puesto, pero ni medio parche de concreto desde que se hizo. Nos construyeron, mejor dicho, el Puente de la Amistad y en 30 años no se le había puesto un tornillo hasta que casi que colapsa. Entonces, eso es una parte de la ecuación que tenemos que tener presente a la hora de hablar del tren eléctrico. Hay que darle mantenimiento, hay que mantener los sistemas eléctricos, los rieles, los vagones, etcétera. Eso vive en un constante estado de problemas y hay que estarlo arreglando. Y eso la gente aquí no lo está incorporando en la ecuación. Y es por eso que estos sistemas de trenes, ya desde metro, o tren eléctrico urbano, lo que sea, requieren un subsidio. Yo no estoy en contra del subsidio, nótese, pero sí tenemos que tener una discusión abierta de cuánto es el subsidio. No puede ser que nos digan, apuntémonos a un proyecto y después nos llega la cuenta y resulta que es una cuenta que no podemos pagar. Vea usted que en la administración pasada, el tren que estaba proponiendo el gobierno de Carlos Alvarado, la cuenta, el subsidio, lo estimaba el mismo gobierno que podía ir entre 50 y 150 millones de dólares al año. Como es vea qué clase de cálculos que puede ser 3 veces más de lo que se estima, ¿verdad? Entonces, un sistema de buses rápidos, como existe en Bogotá, como existe en Santiago, con carril exclusivo, puede transportar más gente por hora a un menor costo que un servicio, que un tren eléctrico.
Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? La batalla política. ¿Cómo? La batalla política con los autobuseros, porque entiendo yo que hubo ya una discusión bastante amplia con solo poner el pago electrónico en los buses, porque claro, había un descontrol, no solo las rutas, que ya es un problema, sino de cuánta gente mueves. Esa estimación. No, y ahí tenemos el meollo del asunto. Ahí tenemos el meollo del asunto. Si esto fuera fácil, ya se hubiera hecho. Pero tenemos una gran resistencia política por parte de un gremio que es un gremio bien complicado y que participa activamente en campañas políticas y que, bueno, en 20 años se tiene hablando de sectorización y no se ha podido hacer, por algo será, ¿verdad? Pero vean un tema ahí particular. Yo no quiero ser el presidente que llega al poder y tira a la basura lo que ya hizo el gobierno anterior, porque tenemos 20 años de hacer eso. Abel Pacheco fue el primer presidente que planteó la idea de un tren en la Gama. Llegó Laura Chinchilla, tiró a la basura el proyecto del Pacheco. Luego llegó Luis Guillermo Solís, tiró a la basura el proyecto de Laura Chinchilla. Luego llegó Carlos Alvarado, tiró el proyecto, y así hemos ido. Y ahora llegó Rodrigo Chávez, tiró el proyecto. Entonces yo voy a llegar al gobierno y voy a revisar bien ese proyecto. Y si el proyecto es rescatable y es bueno y si hay que hacerle ajustes, se le harán ajustes. Aun cuando yo personalmente crea que un sistema rápido de transporte es más eficiente, yo no voy a ser el presidente que tira a la basura el proyecto del tren eléctrico. Entonces, se le harán los ajustes para que sea un proyecto sostenible. No es que tenga problemas con el subsidio, o sea, no es que quiero un sistema de transportes que sea neutro fiscalmente, porque eso casi que no existe en el mundo. Todos los sistemas de transporte público hay que subsidiarlos, pero que sea un monto que sea responsable con las finanzas del país. Ok, perfecto, entendido. Don Juan Carlos, yo creo que ya le haré la última pregunta, porque ya estamos un poco sobre el tiempo. Y yo, siendo mamá, me llamó muchísimo la atención el tema de red de cuidados, y O'Brien acaba de ser hace poquito papá. Y, sí, y primero lo felicito porque creo que ha sido el único candidato, y me disculpo si no, que he escuchado como uno de los temas importantes, red de cuidados. Aquí en España este tema es muy importante, muy sonado, y quiero que me explique un poquito más. Sí, para mí esta es la gran reforma social de los años 20 y 30. Y es una razón muy sencilla. Bueno, vamos a ponernos un poco económico aquí, sí, porque tengo Brian ahí que me puede tolerar meterme en estas aguas profundas. Pero el tema es que hay una enorme disparidad en este momento entre la cantidad de mujeres que están involucradas en el mercado laboral y los hombres. La tasa de participación laboral femenina es 27 puntos inferior a la de los hombres en Costa Rica. Y esto se ha ido agravando, se agravó con la pandemia. Con la pandemia muchas mujeres regresaron a sus hogares a asumir labores de cuidado, porque tuvimos las escuelas cerradas la mayor parte del tiempo, más que cualquier otro país latinoamericano casi, y luego no se reincorporaron a la fuerza laboral. Y entonces ahí tenemos un gran problema. Nosotros creemos que la maternidad no debe ser un obstáculo para que las mujeres puedan conseguir empleo, y el 80% de las mujeres que quieren trabajar pero no lo están haciendo aducen que la principal razón es porque tienen que asumir labores de cuidado, especialmente de niños, pero no únicamente de niños, también adultos mayores o personas con discapacidad en sus familias. Por eso que nosotros estamos planteando una reforma sustancial que no va a ser posible lograrla en su totalidad en un gobierno, y nuevamente a mí se me sale el no vendedor de humo que soy. Esto va a requerir darle continuidad, pero eso es precisamente el éxito de las políticas públicas, es darles continuidad a través de los gobiernos. El tema de cuidado infantil empezó un gobierno socialcristiano con los hogares comunitarios en la administración de Rafael Ángel Calderón. Luego, doña Laura Chinchilla lo fortaleció con la red de cuidado, y ahora lo que necesitamos es volver a darle un impulso mayor universalizando el servicio. ¿Por qué? Porque actualmente la red de cuidado tiene un problema fundamental. Se le da únicamente a las mujeres que están en condición de pobreza. Y aún así, la cobertura es del 40% de los hogares de pobreza, ni siquiera llega al 100%. Pero ¿qué pasa? Una mujer consigue un trabajo porque, o sea, le dan el beneficio de la red de cuidado, consigue un trabajo, sale de la pobreza y le quitan el beneficio, y entonces vuelve a hundir esa mujer entonces es totalmente irracional. Nosotros lo que estamos planteando es entonces extender
el beneficio a todas las mujeres en condición de pobreza y vulnerabilidad, de tal forma que puedan conseguir empleo. Y esto es vamos a hacer un reordenamiento del gasto social para que los recursos sociales, del gasto social del Estado, vaya enfocado en el sistema unificado de cuidado, que también va a tener aristas en cuanto al tema del adulto mayor y el tema de las personas con discapacidad. Va enfocado mayormente en el tema del cuidado infantil, pero va en esos dos, de tal forma que podamos reincorporar la mayor cantidad de mujeres a la fuerza laboral. Según la OCDE, en 10 años, esta reforma podría generarle un aumento en el Producto Interno Bruto a Costa Rica de 4.8%. O sea, es una reforma que tiene un fuertísimo componente social, un fuertísimo componente de igualdad, de justicia social, pero por otro lado también tiene enormes beneficios económicos, y en el largo plazo es una enorme inversión que está haciendo el país, porque no solo es el hecho de que las mujeres se incorporan a la fuerza laboral, es que los niños empiezan a recibir educación temprana, ¿verdad? Y está demostrado por la experiencia de otros países que los niños que reciben educación temprana son niños que tienden a ser mejores estudiantes, tienden a ser mejores personas, tienden a ser mejores ciudadanos, mejores trabajadores. Entonces, yo creo que el país debe enfocarse desde el punto de vista del gasto social en este sistema unificado de cuidado que estamos proponiendo. Pues me parece excelente. Muy buena respuesta. Y bueno, vamos ahora finalmente ya hacer hacemos un ping-pong de preguntas, 5 preguntas muy rapiditas. Con lo primero que se venga a la cabeza, pues eso es. Brian, comenzamos. Sí. La primera pregunta es, si tuviera una varita mágica y pudiera resolver un problema de Costa Rica de inmediato, ¿cuál sería? La educación. Ok, muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuál fue su superpoder como costarricense en el extranjero? ¿Cuál fue mi superpoder como costarricense en el extranjero? ¿Usted considera que tenemos algún superpoder? Como ticos, una cualidad tica que afuera es muy... Ya entendí. Bueno, a mí me tocó vivir en el Mundial del Brasil 2014. Para mí fue como, éramos el sabor del mes en ese momento, ¿verdad? Todo el mundo, cuando uno decía que era Costa Rica, todo el mundo, ese fue mi superpoder en ese momento. O sea, uno andaba sacando pecho, ¿verdad? Por un lado, de las cosas que yo más lamento en mi vida es no haber estado en Costa Rica para esa época, ¿verdad? Haberme tirado a las calles. Fue algo... Pero por otro lado, era lindísimo andar rajando por todas partes de que uno era de Costa Rica. Como orgullo nacional, ¿no? Sí. Muy bien. La tercera pregunta. Cuando estuvo usted en el extranjero, ¿cuál fue la comida tica que más extrañó? Facilísimo. Chop suey seco. Chop suey. O sea, si ustedes ven, la comida china se adapta siempre a todos los lugares. El chop suey seco como tal no se encuentra en ninguna parte. Único. Entonces, cada vez que yo regresaba a Costa Rica y me invitaban a almorzar, siempre me decían, mira, te vamos a llevar a comer un casado, te vamos a llevar esto. Y por supuesto que me encantaba comer casado y lentejas y garbanzo y de toda la carajada. Pero la primera comida que yo tenía que comer era un chop suey seco. Bueno, le cuento una anécdota de aquí. Recientemente, aquí los ticos en Barcelona, la asociación hace un turno. Cada año tiene una fiesta, como hacer un tipo de turno. Este año fue un turno caribeño con rice and beans. Y varios ticos nos dijeron, para el otro año no pueden ser como un turno con cantonés o chop suey. O sea, imagínate la... Sí. Muy bien, pues cuarta pregunta. Si no viviera en Costa Rica, ¿en qué país le gustaría vivir y por qué? Eso es facilísima. A mí me encantaría vivir en Londres. El sueño de mi vida es vivir en Londres. El otro día estaba hablando con don Rafa Ortiz, el embajador nuestro en Londres, y yo le dije, mira, para serte honesto, lo que yo quiero es tu chamba. A mí me encantaría ser embajador en Londres. ¿Y por qué motivo? He visto el Chelsea ahí atrás. ¿No será por eso? Sí, ahí está. Eso es así. Soy súper hincha del Chelsea y siempre he sido un fanático de la cultura inglesa, la historia, la música. A mí me parece que Londres es la mejor ciudad del mundo. Samuel Johnson decía que el hombre que se cansa de Londres se cansa de la vida.
Y ahí uno va y uno encuentra de todo, comida, cultura, arte, etcétera. O sea, yo viviría loco en Muy bien. Última pregunta, Brian. Sí, ¿tienes usted alguna fiesta patria favorita? Fiesta patria favorita. No hay nada como el fin de año. El otro día estábamos, bueno, no es una fiesta patria, pero la celebración per se, ¿verdad? Sí, el otro día estábamos en una capacitación y nos dijeron, mira, vamos a ponerle un sonido a ver si ustedes identifican exactamente qué significa ese sonido. Y pusieron esa canción, tararara, tarara, tarara, inmediatamente, Año Nuevo, ¿verdad? Gracias, Eso es lo primero que uno piensa, ¿verdad? Pero bueno, ya más así como fiesta patria, el Día de la Independencia, al final de cuentas a unos el himno nacional y los faroles y todo, especialmente cuando uno ha ido tanto fuera del país, es muy conmovedor. Yo me acuerdo que incluso el día de la elección, el 2022, yo iba en el carro tempranito para el primer centro de votación y pusieron el himno nacional y no pude evitar que se me vinieran las lágrimas, llorar. Genera muchísima emoción. Y yo sé lo que significa estar fuera del país y me siento muy contento de estar de vuelta y la verdad es que disfruto todo lo que hay en las fiestas patrias nuestras. Muy bien. Bueno, Juan Carlos, fue un gusto tenerlo. Le agradecemos muchísimo que haya aceptado nuestra invitación de participar en el podcast. Y bueno, por aquí estamos los ticos en el extranjero, en Barcelona. Ustedes saben que yo nunca he ido a Barcelona, no conozco Barcelona. Pues tiene que venir. Sí. Mi esposa me tiene total y absolutamente amenazado de que tengo que llevarla a Barcelona. Hemos ido a varias partes en España, por supuesto que a Madrid, a las Islas Canarias, a Valencia, pero a Barcelona nunca. Mira, si en Valencia estuvo muy cerca. Pero bueno. Sí, ahí. Pues estuve para el apagón, por cierto. Sí. Fue toda una experiencia. Bueno. No, pues, de nuevo reiterar a usted por recibirnos y de nada, las mejores suertes de cara a estas elecciones. Estamos a la orden y ustedes saben que en caso de llegar yo a la presidencia soy un costarricense que sabe lo que es vivir en el exterior, sabe lo que es sentir ese amor por nuestra patria a la distancia y que ustedes van a tener un gobierno que siempre estará muy interesado en tenderles un puente, en tenderles una mano para que se sientan más cerca de casa. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos un episodio más de Vermutico Podcast. Pueden escucharnos en Spotify, estamos en YouTube, TikTok, Instagram y Facebook. Y bueno, gracias a todos nuestros oyentes y nos despedimos. Chao. Chao. Hasta luego.